Gracias damos a Dios por la predicación expositiva, ¿cierto? Libro de Efesios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oramos un momento al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por estar delante de su presencia. Señor, reconocemos, como siempre digo, nuestra incapacidad de entender todos tus misterios, reconocemos nuestra incapacidad de comprender tu mente y tu corazón, pero Señor, damos gracias porque nos permites también poder abrir tu palabra, Señor, y tratar de extraer aquellas cosas que tú dejaste para nosotros. Oh Señor, permítenos en esta tarde oír tu voz a través de este mensaje, que podamos, Señor, comprender lo que hay para nosotros hoy día y que podamos atesorarlo en nuestro corazón como lo que es tu palabra, un tesoro inigualable. Oh Señor, gracias por esta oportunidad. Rogamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Bueno, el tema del que vamos a hablar hoy día está ahí en la pantalla, usted lo puede ver y también lo compartimos ahí en las redes sociales. Es mucho más que un saludo. Hay mucha riqueza en estos dos versículos bien breves, ¿cierto?, que acabamos de leer, pero que encierran ciertas enseñanzas que hoy día vamos a conocer, obviamente comenzando con este libro de Pablo a los Efesios. Esta, a modo de introducción, obviamente, y también aclarar que el sermón va a ser un tipo introductorio a lo que vamos a ir viendo en los capítulos posteriores, ya que es necesario conocer algunas cosas para entender a quién estaba dirigida esta carta y cómo sucedieron las cosas para que pudiéramos tener hoy día nosotros el mensaje de la carta a los Efesios. Esta carta es considerada como uno de los tesoros más grandes de la revelación y, a mi parecer personal, está en el mismo escalafón que el libro de los Romanos, pero el libro de Romanos es como el hermano mayor. ¿Ya? Es un poquito más grande, un poquito más profundo, pero el libro de Efesios, que también es mi segundo favorito después de Romanos, están en el mismo escalafón. Hay una profundidad teológica en ellos tremenda que es interesante de poder rescatar. Ahora, ningún creyente que lea y estudie esta carta de manera sincera y humilde va a poder continuar viviendo igual. Nadie que pueda leer cada uno de los 6 capítulos que componen esta carta va a poder decir: yo leí Efesios y sigo siendo el mismo. No, hay riquezas tremendas aquí que vamos a ir desarrollando a lo largo de los sermones, pero que es necesario que nosotros podamos comprender que hay cosas que van a ir tratando de cambiar nuestra posición con respecto a algunas verdades teológicas y también van a tratar de ir moldeando nuestro carácter y nuestra forma de ser a lo que es el ideal para todos nosotros, que es parecernos y asemejarnos a nuestro Señor y Salvador Jesús. Y muchos de los teólogos están de acuerdo en que esta epístola, esta carta, es la corona de las epístolas paulinas, es como la guinda de la torta de las cartas que Pablo escribió. Amén, así que vamos, hay cosas muy interesantes para ver aquí. También se encuentra dentro de un grupo de cartas que se llaman las cartas de la cárcel o las cartas del cautiverio de Pablo, que son Efesios, ¿cierto?, Filipenses, Colosenses y Filemón. Él las escribió durante el tiempo que estuvo preso, detenido ahí en Roma. ¿Ya? Así que esta carta también forma parte de ese grupo de cartas y fue escrita alrededor del año 61, 63 de nuestra era. Así que es una carta también del primer siglo que está en nuestra Biblia. Pablo permaneció en la iglesia de Éfeso, o en Éfeso, en la ciudad, por un tiempo más o menos aproximado de 2 años y 3 meses. ¿Ya? Fue el lugar donde Pablo estuvo más tiempo dentro de sus viajes misioneros, porque normalmente él estaba un par de meses. Nuestro pastor, cuando predicaba en Tesalonicense, hablaba de que la Biblia relata 2 días de reposo, pero podría haber sido mucho más, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de 2 años y 3 meses, y eso aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículos 8 al 10, si usted después lo quiere corroborar. Y él comenzó a predicar la palabra como siempre lo hacía en las sinagogas, donde estaban los judíos, pero tuvo mucho tropiezo, mucha persecución ahí para poder predicar, y se dirigió a una escuela de un hombre que se llamaba Tirano. No es una cualidad, no es que él haya sido un tirano, sino que el nombre de este personaje era así, Tirano, y dicen los estudiosos que probablemente tenía una escuela de gimnasia, porque las culturas griegas acostumbraban al deporte, de ahí salieron las olimpiadas, ¿cierto?, y todas esas cosas. Por lo tanto, Pablo ocupó esos 2 años y algo de ministerio para predicar en esa escuela. Ahí comenzó a funcionar la iglesia de Éfeso. Y esta ciudad no era una ciudad cualquiera, era una ciudad grande del imperio, era una ciudad importante, muy comercial,
tenía una estabilidad económica importante, era un país comercial donde circulaba mucha gente y transitaba mucha gente de muchas ciudades por varias cosas. Una, porque en esa ciudad había un templo que era el templo de la diosa Artemisa o Diana, ¿ya? Y era un templo que era considerado en esa época como una de las 7 maravillas del mundo. O sea, era un lugar, debe haber sido espectacular. Y en ese lugar era donde los hombres y mujeres de todo el mundo conocido hasta esa fecha se acercaban para celebrar los cultos que ahí se hacían, que eran cultos donde habían orgías sexuales, había ocultismo, magia. O sea, era una ciudad llena de múltiples colores, podríamos decir, de enseñanzas, de personas y obviamente también de religiones. Ahí, en ese contexto, está la iglesia de Éfeso. Era muy similar a lo que vemos hoy día con la iglesia cristiana. Nosotros hoy día estamos en sociedades, ¿cierto?, donde la lujuria sexual y donde todo es sexualizado, donde hay muchas religiones, donde cada persona cree lo que él quiere, ¿cierto?, donde hay tantas ideologías, y aún así la iglesia de Cristo, como la nuestra, sigue avanzando y sigue caminando a pesar de estar en un lugar como este. Bien, este es como un contexto cultural y social de donde se encontraba la iglesia de Éfeso, y ahora vamos a ver algunos motivos por los que estos 2 versículos que acabamos de leer en nuestro texto base son realmente, como dice el texto, mucho más que un saludo. Y el primer motivo es por lo que Pablo dice de sí mismo. Pablo habla de sí mismo en el versículo 1 como remitente, es decir, la persona que envía la carta o que escribe. Bueno, ahora ya poco se escriben cartas, ¿cierto? Los que ya tenemos 40, 35, 40 años hacia arriba, en algún momento de nuestra vida, y sobre todo amorosa, escribíamos cartas. Mi esposa por ahí todavía tiene el recuerdo de algunas cartas que le escribí en la infancia. Y son cosas que ya no se hacen, ¿cierto? Uno escribía ahí, hacía corazoncitos por aquí, por allá en la hoja, postdata, ¿cierto? Te extraño y todas esas cosas. Hoy día ya no se hace porque hay otras formas. Nuestros jóvenes, nuestros niños, ellos mandan un WhatsApp, un Instagram, no sé, una infinidad de redes sociales, videos y cosas que para nosotros en nuestra época de juventud e infancia no teníamos, no conocíamos, ¿cierto? Como los poemas, ¿cierto, hermano Luchito? Cuando son más románticos dedicábamos canciones, cosas que hoy día poco se dan. Y es interesante lo que vemos en el versículo 1, porque Pablo, su nombre judío de nacimiento era ¿cuál? Saulo, ¿cierto? Ya, Saulo, porque él venía de una familia judía que vivía y estaba radicada en Tarso. Y él fue su nombre Saulo, que también es traducido como Saúl. Probablemente, dicen algunos comentaristas, que sus padres le pusieron ese nombre en honor al primer rey de Israel, que era también de la tribu de Benjamín, igual que Saulo. Por lo tanto, dicen que puede haber una concordancia ahí entre los datos. De hecho, Jesús lo llama a él cuando va camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Lo nombra por su nombre judío, pero sin embargo sus cartas, ninguna lleva el nombre de Saulo, ¿cierto? Él se presenta como Pablo, y es porque su ministerio a los gentiles necesitaba también un nombre que estuviera acorde al contexto griego. Por eso él se llama en sus cartas Pablo y se presenta en esta carta y en la mayoría de sus cartas con ese nombre. Ahora, lo que Pablo dice de sí mismo en primer lugar, y se presenta como apóstol, y este término hacía aislado, si usted dice yo soy apóstol, no significaba mucho en la época de Pablo, porque apóstol significa enviado. Y una persona enviada podía ser un cartero que llevaba un mensaje de una ciudad a otra, o alguien que llevaba una encomienda o algún mensaje importante desde un lugar a otro. Pero Pablo inteligentemente no dice solamente que él es apóstol, sino que dice, versículo 1, apóstol ¿de quién? De Cristo Jesús. Eso inmediatamente coloca a Pablo en otra posición distinta, porque quienes lo oían hablar y entendían el mensaje que Pablo traía, sabían que su mensaje no era un mensaje cualquiera. Él no venía a hablar de cosas que él pensaba que eran así, sino que él traía el mensaje de Cristo Jesús. Él era un enviado, un representante de Cristo Jesús. Eso le trae un carácter autoritativo a Pablo, ya que al ser apóstol de él, eso le traía un don ministerial. Y aquí quiero aclarar un poquito ese punto, porque en la Escritura solamente 13 personas tenían el don ministerial del apostolado, que fueron los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que fue el reemplazante de Judas el traidor, y Pablo, que fue obviamente alcanzado por el Señor en el camino a Damasco. Estos 13 hombres tenían el don del apostolado y transmitían la autoridad que Dios les había dado, y el mensaje que ellos traían a las ciudades y a los lugares donde predicaban tenía la autoridad de Jesús mismo.
Por eso era interesante el tema de mencionarse como apóstol de Jesucristo y no solamente como un enviado cualquiera. ¿Ya? Entonces, hoy día vemos nosotros en televisión o en internet una serie de apóstoles que aparecen, ¿cierto? Parece que uno tirara una semilla y aparecieran 50 apóstoles. ¿Cuál de todos tiene una nueva revelación o un mensaje más actualizado, más moderno, más inspirado, más revelatorio? Pero sin embargo, la cualidad de quienes decían ser apóstoles y que en realidad eran apóstoles era que tenían un don ministerial del apostolado y la evangelización. Vamos a ver un texto para respaldar lo que estoy diciendo. Ahí en Corintios capítulo 12, versículos 11 y 12, dice lo siguiente. Todos los versículos que voy a leer son de la Nueva Biblia de las Américas, ¿ya? Así que por si acaso notan alguna diferencia, vienen de esta versión. Dice, me he vuelto insensato, ustedes me obligaron a ello, pues yo debiera haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. Pablo está recriminando a la iglesia de los Corintios, diciéndole, ustedes me han hecho que yo me ponga así como dice el texto ahí, insensato con ustedes, me obligaron ustedes porque yo debiera haber sido elogiado por ustedes, no criticado en mi apostolado, porque yo no soy inferior a los más eminentes apóstoles. Y el texto continúa y dice, aunque nada soy, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol. ¿Cuáles eran esas señales? Con toda perseverancia, señales, prodigios y milagros. Es decir, Pablo tenía la autoridad apostólica, tenía el don del apostolado que había sido encomendado por nuestro Señor Jesús. El verdadero apóstol de Jesús es comisionado bajo su autoridad, es su representante, es su vocero. Está ahí entregando el mensaje que recibió directamente del Señor. La escuela apostólica, ¿cierto?, que fueron los hombres que estuvieron con Jesús durante estos 3 años y algo de ministerio, ellos tenían la verdad absoluta del mensaje del Evangelio. Cualquier otro que llegara con una enseñanza diferente, estaban los testigos oculares y presenciales de lo que Jesús enseñó. No había alguien que pudiera rebatirles porque ellos habían estado con el Maestro, con quien trajo el Evangelio y la buena noticia de paz, y Pablo era considerado también dentro de este grupo. Ahora, en segundo lugar, lo que Pablo dice de sí mismo, también en el versículo 1, es que su llamado ministerial apostólico no solo es de Cristo Jesús, sino que es por la voluntad de Dios. Y esta palabrita, la voluntad de Dios, es este atributo divino que vamos a ir viendo que se repite muchas veces dentro de esta carta. Aquí mismo en el primer capítulo, en el versículo 5, en el 9 y en el 11, habla acerca de la voluntad de Dios. Es importante que lo vamos reteniendo en nuestra mente porque nos vamos a dar cuenta de que todo el ministerio de Pablo solamente fue posible por la voluntad divina. Todo lo que él hizo. Pensemos un poquito, trasladémonos en nuestra mente a la época de Pablo. Imagínense, él recorrió Asia, Europa, ¿cierto?, predicando el Evangelio en 3 viajes misioneros donde las distancias eran larguísimas y no había los medios de transporte que hay hoy. Él no podía viajar en un jet privado o en un avión de bajo costo como ya tenemos, ¿cierto?, aquí en Chile, o viajar en un bus a Loncama, no tenía esa oportunidad. Eran caminatas larguísimas, eran viajes en carreta, en barco, naufragios y un montón de cosas. Sin embargo, el ministerio de Pablo tuvo éxito porque estaba bajo la voluntad de Dios. Hermano, ningún trabajo que Dios haya puesto en tus manos va a fracasar si es la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros hagamos dentro de la obra del Señor, incluso en nuestra vida secular, lo que decidamos estudiar, si lo ponemos en las manos del Señor y está en su voluntad, va a ser un éxito. Porque Dios así lo ha prometido. Él nos va a ayudar. ¿Vamos a sufrir? Sí, vamos a tener problemas. Pablo sufrió, pero fue el apóstol más exitoso de todos en cuanto a la obra misionera. Y eso es solamente por la obra y voluntad de nuestro Señor. Esto no era porque Pablo era capaz. De que era capaz, era capaz. Sin duda alguna creo que era el hombre más capaz del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesús, obviamente. Pero creo que lo que él escribe, lo que él hizo como misionero, lo caracteriza como un hombre súper capaz. Pero no todo lo que él logró no era por su capacidad propia intelectual o teológica, sino que era porque Dios había decidido usarlo a él como un instrumento para evangelizar a los gentiles. Mire, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículos 15 y 16, dice el relato de los Hechos, dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve porque él es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes, de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y el mismo Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice,
Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara a los gentiles. Vemos entonces que la voluntad de Dios en el ministerio de Pablo estuvo desde el momento en que él fue concebido, como él mismo dice. Podríamos decir, desde la eternidad Dios había decidido usar a ese hombre gentil, pecador, ¿cierto?, que había sido judío obviamente, pero criado en culturas gentiles, fariseo, soldado romano, lo había escogido para que él llevara el evangelio a los gentiles. Eso es algo tremendo. Por eso Dios lo ayudó para que eso sucediera. Por lo tanto, todos los escritos de Pablo y todo lo que podemos leer de los libros que él escribió está autorizado y respaldado por la voluntad divina. Algunos ponen en duda que este escrito de los Efesios sea de autoría de Pablo, ¿ya? Pero aquí estamos leyendo que en el primer versículo él dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Ahora, todos nosotros tenemos un llamamiento. Claramente, tal vez no va a ser igual que el de Pablo, ¿cierto? No vamos a recorrer el mundo predicando el Evangelio, que sería hermoso que pudiéramos hacerlo, pero no todos nosotros hemos sido llamados a algún tipo de ministerio o un don ministerial como el pastorado, la enseñanza, las misiones, por ejemplo, el evangelismo. No todos hemos sido llamados a eso. Sí, todos hemos sido llamados a predicar el Evangelio, que es en nuestras casas, en nuestros vecinos, en los trabajos, pero como un don ministerial, no todos hemos sido capacitados con eso. Hay un predicador que yo sigo de muy cerca que se llama Samuel Pérez Millo. De hecho, aquí varios han compartido videos de él. Y él dice que no debiera enseñar en la iglesia o predicar o realizar un trabajo ministerial a alguien que no ha sido llamado con un don para hacerlo. Hay un don para que las personas puedan trabajar en estos ministerios. Y no todos nosotros lo podemos tener. Pero sí Dios tiene un propósito y un llamado para cada uno de nosotros. Y ese llamado es que nosotros cada día podamos parecernos y asemejarnos más a la imagen de su Hijo Jesús. Ese es el mayor ministerio que cada uno de nosotros debiera esforzarse por cumplir. Algunos a lo mejor sueñan con trabajar en misiones, trabajar en el evangelismo, ser pastores, ser maestros, pero descuidamos lo más importante, que es que esta palabra que Dios inspiró a través de hombres como Pablo, provoque en nosotros un cambio de vida tan radical que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor. Ese es el primer ministerio que nosotros debemos procurar y es el llamamiento básico y principal al cual Dios nos ha llamado. Ahora, pero ¿cómo puede Dios amarme y tener un propósito en mi vida siendo como soy? Teniendo el carácter que tengo. Ay, habla Señor. Teniendo las mañas que suelo tener. Teniendo las reacciones que a veces tengo frente a algún conflicto, sobre todo cuando juega la U con el Colo-Colo. ¿Cierto? Tenemos ciertas reacciones a veces que de repente distan mucho del cristiano, del carácter cristiano que debemos tener. Y esto es así de simple. Nosotros nos cuestionamos y decimos, ¿cómo puede el Señor usarme para un ministerio o usarme y cambiar mi vida o cumplir su propósito en mí si yo soy de esta manera o de esta otra manera? Pero cuando entendemos que la voluntad de Dios es inmutable y que si Él ha decidido en la eternidad rescatarnos y sacarnos del mundo de pecado para hacernos nuevas criaturas y hacernos a la imagen de su Hijo, amados hermanos, eso va a ser así. A pesar de que nosotros veamos que nuestras condiciones no son las mejores, que no somos perfectos, porque no lo somos. Pablo tampoco lo era. De hecho, hay un versículo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, si no me equivoco, donde Pablo dice que las revelaciones que él tuvo fueron tan tremendas que podría haber llegado él incluso a exaltarse. El apóstol Pablo, este hombre humilde que murió preso, este hombre tremendo, tenía también pecado. Él se sentía a veces orgulloso de lo que él había recibido. Pero aún así dice ese mismo texto que Dios puso en él un aguijón para que él no se enalteciera, ¿cierto? Entonces, no era perfecto Pablo, pero sí dejaba que el Señor trabajara en él y moldeara su carácter a su imagen. Nosotros también somos así, hermanos, no somos perfectos. Cometemos errores, espero en Dios que sean cada vez menos, cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero cometemos errores, nos enojamos, tenemos a veces pensamientos que no debieran ser de cristianos, a veces reacciones que tenemos que distan mucho de nuestro carácter cristiano. Pero aún así, Dios en su voluntad ha decidido llamarnos para ser sus hijos y su pueblo. Y esto debe ser motivo de gozo para nosotros. Ahora, el segundo motivo de esta introducción y de este saludo
que es mucho más que un simple saludo, es lo que Pablo dice de sus receptores o de los efesios. Y aquí vamos a ver algunas cosas, porque esta carta tiene unos destinatarios concretos que son los efesios, ¿cierto? La iglesia de Éfeso. Pero también la intención de estas cartas era en ese tiempo de usarlas de manera circular. ¿Qué quiere decir esto? Que la carta fuera pasando por distintos lugares, distintas iglesias, y en lo posible la mayor cantidad de personas pudieran leer lo que Pablo estaba escribiendo, ¿ya? Aunque iba dedicada a los efesios, podía ser transmitida y traspasada a otros lugares. Y Pablo enfatiza este mensaje que va directamente a los efesios, aquí en el final del versículo 1, y da una cualidad de ellos. Pablo dice algo de los efesios, dice a los santos que están en Éfeso. Y aquí yo me pregunto, porque, wow, o sea, genial que Pablo diga a los santos que están en Éfeso. Y yo me imagino si pudiéramos nosotros parafrasear un poco este sermón y Pablo nos escribiera una carta a nosotros. ¿Se imaginan que dijera Pablo, apóstol a la iglesia cristiana evangélica Vida en Abundancia que está en Chillán? ¿Diría que somos santos? ¿Diría a los santos que están en Chillán? ¿O podría decir como le dijo a los Gálatas? Oh, chillanejos insensatos. Después que se les presentó a Cristo como crucificado, ahora sus ojos están en otro lado. ¿Qué los ha fascinado a ustedes? ¿Se imaginan si Pablo nos escribiera? ¿Qué podría decir de nosotros? ¿Qué cualidad podría decir? ¿Podría decir que somos santos? ¿Podría decir que somos escogidos? ¿Podría decirnos cosas buenas o tal vez nos recriminaría como a los Gálatas? Mejor volvamos a nuestro texto, ¿cierto?, de Efesios. Vamos a la iglesia de Efesios mejor. Analicemos ahí cada uno de nosotros en nuestra mente. Pero lo que dice Pablo en este texto, en primer lugar, es que son santos. Y aquí la palabra santo significa apartado. Y Paul Washer lo explica muy bien esto cuando él dice que es como el cocinero que está cortando las verduras o la carne con un cuchillo y corta y separa. O sea, no solamente corta, sino que va apartando hacia un lado. Eso es lo que hace la palabra santo en este contexto. Y nosotros hemos sido, al igual que la iglesia de los Efesios, hemos sido apartados, pero no solamente para dejarnos aislados en un rincón, sino que para ser su pueblo. Dios nos ha apartado no para algo simple, no para algo efímero, sino para que nosotros seamos su nación, su pueblo, sus santos escogidos. Por lo tanto, no es una separación cualquiera o una santidad cualquiera. Cuando Dios dice que somos santos, realmente Él nos ha apartado para que seamos parte de su familia. Una vez oí un argumento a favor de la elección condicional, que tiene algo de relación con esto, y era que si nosotros pudimos escoger a nuestras esposas, Dios también puede escoger a la suya, ¿cierto? Dios ha escogido a su esposa. De este mundo de hombres y mujeres llenos de maldad, muertos en delitos y pecados, Dios ha apartado, ha cortado parafaseando con su cuchillo y nos ha separado, ¿cierto? Para que hoy día seamos su pueblo, su esposa, su amada. Eso sucedía con los efesios, y eso cuando Pablo le dice que ustedes son santos, es lo que está expresando. Han sido escogidos de una manera increíble, de un mundo lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, para que ellos sean sal y luz. Los ha escogido para que en medio de un mundo oscuro ellos puedan llevar la luz del Evangelio a aquellos que están en tinieblas. Ellos no son perfectos ni son impecables, pero son propiedad de Dios. Nosotros tampoco somos perfectos ni impecables, pero somos propiedad de Dios. Hace unos días atrás nuestro pastor Robin predicaba acerca de esto. Ya no somos esclavos del pecado, de las tinieblas, somos esclavos de Cristo. Hemos sido transportados, amados hermanos, desde las tinieblas a la luz admirable, como dice 1 Pedro 2:9, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos santos. Y este adjetivo calificativo que Pablo utiliza acá no es exclusivo de los creyentes de Efesios, sino que es exclusivo de cada uno de los creyentes y cristianos a lo largo de la historia humana. Todos quienes hemos creído en Jesús y hemos aceptado y hemos recibido esta salvación y hemos creído que la justicia de Jesús es imputada sobre nosotros a través de la fe, ¿cierto? Por gracia y por fe, hoy día nosotros podemos formar parte de su pueblo, parte de su familia. Estamos unidos a nuestro Salvador y hemos sido libertados del poder de las tinieblas que en otro tiempo nos dominaba. Porque en otro tiempo sí que nos dominaba las tinieblas.
estábamos oscurecidos, nuestra mente estaba enceguecida, pero sin embargo hoy día Dios ha abierto nuestros ojos con la luz de su evangelio admirable y podemos hoy día pertenecer a la familia del Señor como santos. Hace un tiempo atrás, varios de nosotros compartimos un video de un predicador de la iglesia del pastor John MacArthur que se llama Josías Grauman. Me gusta mucho la forma en la que él habla porque encuentro muy claro en su explicación y me gusta mucho cómo él expresó esto. Y él dice, dentro de lo que logro recordar, escribí algunas cosas acá, dice, ¿cómo es posible que hombres imperfectos y podridos en pecado como nosotros podamos ser llamados santos? Y aún más, ¿cómo es posible que estos llamados santos podamos entrar delante de la presencia del Señor? Podamos ir libremente delante del trono del Señor siendo tan inmundos. Es porque Cristo nos ha hecho santos. Somos representados en Cristo. Antiguamente, nuestra antigua naturaleza, quien nos representaba era ese Adán pecaminoso. Ay, cuando veamos a Adán en el cielo, ¿cierto? Él nos representaba. Por lo que ellos hicieron en el Edén, nosotros todos fuimos culpables de pecado. Pero la Biblia dice que en Cristo, nuestro nuevo Adán, todos nosotros podemos entrar en el trono de gracia delante de la presencia del Señor, pues Él nos representa. Y estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Todos los miembros de la Iglesia Universal de Cristo somos santos porque pertenecemos a la familia de Dios, como decía delante, y además, miren, esto es maravilloso, somos santos porque somos el lugar donde Dios habita. Somos la habitación de Dios, somos el templo de Dios. Ahí en Colosenses 1:22 dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. Hermano, en la muerte de Cristo nosotros fuimos cambiados en nuestra naturaleza, ¿cierto? De inmundicia a pureza, de pecado a santidad, de reprochables, irreprensibles, ahora somos irreprensibles. Es decir, vamos a estar un día delante de Dios, y eso es lo que quiere decir irreprensible, y no va a haber ningún reproche para nosotros, porque Cristo nos representa. Somos santos, santos. Y el texto continúa y dice que aparte de santos son fieles, los Efesios, ¿cierto? Santos y fieles. Y es fácil decirlo, pero qué difícil es vivirlo. Porque esta misma iglesia que aquí está siendo enunciada como una iglesia santa y fiel, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículos del 1 al 7, si mal no recuerdo, tiene un mensaje dedicado solamente a ellos, donde dice que han hecho varias cosas bien, pero que han olvidado su primer amor. Arrepiéntete, dice, y vuelve a hacer las primeras obras. Por lo tanto, esta iglesia, que también es reprendida en el libro de Apocalipsis, aún así es considerada santa y fiel. Eso, hermano, es tremendo. Porque a veces nosotros decimos, Señor, y es normal en nuestra naturaleza humana que cuando cometemos un error, un pecado, nos sintamos inmundos. Y es lo natural que un verdadero hijo de Dios debiera hacer. Sentirse inmundo e ir a las plantas del Señor con arrepentimiento, pidiendo perdón. Pero eso no nos quita la condición de hijos de Dios. Y eso es algo tremendo. Tenemos la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Que es una de las parábolas más conocidas de la Escritura y más enseñadas y predicadas, donde este hijo que pidió la herencia de su padre se fue y malgastó todo lo que tenía. Conocemos la historia de memoria. Pero a pesar de que él anduvo en el mundo, disfrutando de los placeres del mundo y haciendo cosas que no le convenían a él, haciendo lo malo y malgastando su fortuna, él nunca perdió su condición de hijo. Siempre siguió siendo hijo de su padre. Y cuando vuelve a casa, el padre, en vez de recriminarlo, ¿qué es lo que hace? Lo restaura. Ven para acá, póngale ropa nueva, anillo en su mano, mató el animal más gordo, hizo fiesta. Porque ese que estaba muerto había vuelto. Así es el amor del Señor. Por lo tanto, nuestra fidelidad también está atada a lo que Cristo hizo en vida y en la cruz del Calvario. Ahora, por último, el tercer motivo por lo cual esto es más que un simple saludo, ya para finalizar, le dije a mi esposa, cuando lleve 1 hora y media me avisas, por favor, porque no quiero hacer 2 sermones. Así que ya queda el último punto. El tercer motivo porque esto es más que un simple saludo, es por lo que Pablo desea para los efesios. ¿Qué es lo que Pablo les está deseando? Y esto está en el versículo 2. Dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y
paz. Ese es el deseo de Pablo a la iglesia que recibe su carta. Y obviamente este saludo dentro de los círculos reformados, del cual nosotros pertenecemos por misericordia del Señor, es un saludo que se hace muy a menudo. Usted lee un post de algún pastor reformado y colocan gracia y paz, y es como que ya pasa a ser como la gloria a Dios que hacíamos antiguamente, ¿cierto? Ya es como es como un cliché, es como algo que ya lo hacemos de memoria, gracia y paz. A veces nosotros los varones cuando mandamos el devocional también lo hacemos, yo también lo he hecho. Hermanos, que Dios les bendiga, gracia y paz para todos. Y es como algo tan común, pero sin embargo el deseo de Pablo es que la iglesia de Éfeso reciba realmente gracia y paz. Y esto significa, en simples palabras, es el resumen de lo que es el Evangelio. El Evangelio es gracia y es paz. Es gracia, ¿por qué? Porque es un regalo inmerecido. Y eso yo creo que todos nosotros lo tenemos más que claro, ¿cierto? No merecíamos, pero por ningún motivo, la gracia salvadora de nuestro Señor. Ese precio que se pagó de ese ser maravilloso es demasiado para nosotros, ¿cierto? No merecemos eso, pero Dios decidió hacerlo. En su voluntad, como hablábamos hace un momento, Él decidió la eternidad, en algún momento que desconocemos, porque es un misterio para nosotros, Dios decidió salvarnos y entregarnos el regalo de la salvación. Pero no solamente el regalo de la salvación, sino que además hizo algo que era imposible para nosotros, que era colocar paz entre hombres pecadores y Dios. Por lo tanto, el saludo de gracia y paz es mucho más que un cliché, es el resumen del Evangelio en que nosotros hoy día podemos decir que tenemos paz con Dios. Algo que era imposible por nuestros medios, era imposible por nuestras propias, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias capacidades. No podíamos, hermanos, era imposible. Y sin embargo, Dios, en su voluntad, decidió entregarnos gracia y paz para nuestra vida. Esto tiene que ver con un estado de relación. Hoy ya tenemos una relación distinta con Dios. La relación que teníamos antes era una relación de odio. Dios nos miraba desde lejos y estábamos destinados completamente a la ira de Dios porque éramos hijos de ira. Lo mismo que los demás, dice el Pablo también en una de sus cartas. Éramos como los que están afuera, hijos de ira destinados a morir en la perdición eterna, alejados de la gloria de Dios, totalmente sin ninguna oportunidad de acceder al Evangelio y al amor de Dios. Sin embargo, Dios decidió compadecerse de nosotros. Condescender es un término que me encanta también, que se usa mucho. Él condesciende hacia criaturas putrefactas y miserables. Disculpe la fuerza de esas palabras, pero es la realidad de lo que éramos. Miserables y putrefactos, para ir allá, soplar en nosotros aliento de vida y darnos nueva vida. Es una vez, lo escuché de R.C. Sproul, cuando él dijo, nosotros no estábamos en un mar nadando, como pataleando, ahogándonos, y él nos tiró un salvavidas. No, él fue a lo profundo del mar, donde había un cadáver, y sopló el aliento de vida de nosotros y nos hizo salir del mar. Amén. Así es el cambio que Dios ofrece en el hombre y la mujer, que recibe gracia y paz. Aquí mismo en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice, y lo iremos viendo más adelante, por gracia sois salvos. Por gracia, un regalo, y no de nosotros, sino que es un don de Dios. Un regalo maravilloso que Dios ha querido darnos en su infinito amor y misericordia. Ahora, la elección de Dios y su gracia, por la cual nosotros somos salvos, tiene que ver en todo ámbito de nuestra vida cristiana. Desde el momento en que nacimos, es gracia divina. El momento en que conocemos a Dios, es su gracia. A medida que nos vamos santificando, que somos regenerados, que vamos transformando nuestras vidas paso a paso en este caminar, es la gracia de Dios la que nos va haciendo y nos va sustentando para que esto suceda. No hay nada de nuestra vida que escape a la gracia de Dios. Todo cuanto somos, el hecho de que podamos tener una familia, hermanos, muchos de nosotros debemos dar gracias a Dios de tener una familia, de tener esposa, hijos, de tener un marido, la mujer, ¿cierto? Que podamos tener esta relación tan íntima que Dios creó para el hombre y la mujer, es gracias a la gracia de Dios. No es algo que nosotros merecíamos. Sin embargo, Dios así lo quiso hacer. Y ahora, con respecto a la paz, también quisiera ahondar un poco. Cuando hablamos de gracia y paz,
no solamente nos referimos a la relación que tenemos ahora nueva con Dios, que sí lo es, tenemos paz con Dios, pero también Jesús nos dio una enseñanza y en la última cena antes de su Calvario y antes de todo lo que sucedió en el momento de su muerte, de su captura y todo, Él le dijo a los discípulos, la paz os dejo, está hablando de la relación del hombre con Dios, y después le dice, mi paz les doy. Y Jesús les estaba enseñando cómo actuar en los momentos de dificultad. Jesús estaba, a pesar de que estaba angustiado y afligido y había orado a Dios ahí en Getsemaní pidiendo, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, perdón, sino la tuya. Y después afrontó todo lo que venía en silencio. Así que Él no abrió su boca para reclamar cuando lo estaban golpeando, latigando, escupiendo. Él no abrió su boca para defenderse. ¿Por qué? Porque Él les estaba dando una enseñanza a sus discípulos de cómo tenían que afrontar las dificultades que iban a tener en su caminar. En paz. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos esa cualidad en nosotros? ¿Cómo enfrentamos el diario vivir? ¿Cómo enfrentamos aquellos problemas y dificultades que muchas veces nos llegan a la vida? Las enfermedades, que a veces son terribles, ¿cierto? Nuestra hermana Javiera, que por ahí está, y Dios le bendiga porque está con nosotros, pero ella estuvo varios días en el hospital y me imagino que ella, ahí en su momento de dolor, ¿cierto? De angustia por su enfermedad, pensó a lo mejor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero sin embargo, la paz que Dios nos da, no solamente nos permite relacionarnos con Dios, sino que nos permite afrontar estas cosas difíciles que suceden en nuestra vida. Cuando tenemos la paz de Dios en nuestro corazón, somos capaces de afrontar cualquier dificultad. Y pues tenemos el caso de los apóstoles que enfrentaron tremendas dificultades en su vida cristiana. Ellos no tenían una iglesia como lo tenemos nosotros hoy en día. Ellos vivían y normalmente adoraban al Señor escondidos. En el Imperio Romano habían cuevas, catacumbas que se llamaban debajo de la ciudad, que eran caminos antiguos donde se sacaba la cal, y ahí se escondían los cristianos para adorar a Dios. No tenían amplificación, no tenían instrumentos, no tenían nada, pero tenían la paz del Señor. Y confiaban en que cualquier cosa que pasara, aunque fueran muertos en el Coliseo Romano, afrontaban esa muerte en paz. Esa es la enseñanza que Jesús también nos quiere dar a través de esto. Gracia y paz. Que aprendamos a vivir nosotros como aquellos hombres que hoy día adoran al Señor en países del Medio Oriente, por ejemplo. El otro día también se hacía mención de ello, y un día yo escuché unos testimonios de una iglesia perseguida en China. Ellos obviamente no tienen la libertad que nosotros tenemos para adorar al Señor. No pueden salir a la calle y decir, Cristo vive. No pueden hacerlo, porque son enjuiciados, son muertos. Y muchos de ellos nacen en esa condición y pasan toda su vida cristiana en esa condición. No tienen ni siquiera un momento de su vida para adorar al Señor libremente como si nosotros lo podemos hacer. Y aún así, esa iglesia ha crecido, pero enormemente en los últimos años. Y ellos pueden, cuando les preguntan y dicen, pero ustedes ¿cómo lo hacen para poder tolerar toda esta persecución y todos estos problemas? Es que nosotros creemos que Dios es soberano. Y tenemos paz para enfrentar esto, porque sabemos que si morimos, vamos a estar en los brazos del Señor. Hermanos, qué tremendo. Nosotros, estas realidades son tan distintas de la nuestra. A veces nosotros pensamos que esto nunca va a suceder, pero ¿qué pasa si el día de mañana sucede? ¿Cómo vamos a afrontar esa dificultad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener la valentía de decir, sí, yo soy hijo de Dios? ¿Vamos a poder decirlo o vamos a arrancar? A escondernos, salir por la ventana. Esa ventana se abre, ¿cierto? Por si acaso. Para arrancar, ahí hay un escondite bueno, ahí entre medio de la casa del pastor Juan. Son cosas que tenemos que pensar porque va a llegar un momento en que puede suceder. O tal vez no nosotros, pero sí nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos tal vez van a tener que sufrir. ¿Qué preparación les estamos dando a ellos para que puedan enfrentar esto? ¿Estamos a lo mejor criando hijos cómodos? ¿Hijos de la vida fácil? Donde todo es automático. Les damos todo porque la tarjeta se pasa nomás, ¿cierto? La clave. Y está ahí el regalo, está el juguete, está la ropa, está la zapatilla, está lo que el niño quiere. Hermano, hay un dicho popular que dice, tiempos fáciles crea hombres débiles. Tiempos difíciles crea hombres duros, valientes. Nos ayuda el Señor para poder entregarle estas enseñanzas a nuestros hijos, hijas y a las futuras generaciones que vengan más adelante. Esperanza y paz, gracia y paz.
es el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Hermanos, en nuestro caminar vamos a sufrir cosas que son tal vez impensables para nosotros, pero hoy día el mensaje de esperanza para esta iglesia, y que era para Efesios y que para toda la iglesia a lo largo de la historia, es que Dios nos ha dado de su gracia y por ende también nos ha dotado de su paz para poder afrontar todo esto que podamos pasar. Amén. Y quisiera finalizar con una cita de Hendrickson, William Hendrickson, en su comentario a los Efesios. Respecto a esto dice lo siguiente. Dice, la gracia es la fuente y la paz pertenece a ese chorro de bendiciones espirituales que emanan de esa fuente. Esta paz es la sonrisa de Dios que se refleja en el corazón de los redimidos. La seguridad de la reconciliación mediante la sangre de Cristo es la gran bendición que Dios da a la iglesia mediante el sacrificio de su Hijo y que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, que nosotros que disfrutamos de esto tengamos paz en el Señor. Disfrutemos de su gracia y apropiémonos de esto que Dios nos da. Estos dos pasajes son mucho más que un saludo, mucho más que buenos deseos. Es lo que Pablo está diciéndole de lo que Él es, de lo que la iglesia es y de los deseos que tiene para nosotros en el futuro. Así que cuando usted le diga a su hermano o diga algo, gracia y paz, piense en esto. La gracia inmerecida del Señor, nuestra paz reconciliadora con el Padre y la forma en que encaramos nuestra vida hasta que Cristo venga. Amén. Que el Señor le bendiga. Este ha sido el mensaje de hoy. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a estar orando un momento para ya luego estar dejando a nuestro hermano Jairo en este lugar. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos presentarnos ante ti, Señor, libremente, por medio de tu gracia, por medio de esta paz que usted ha otorgado a nosotros, viles pecadores, por medio de Jesús. Damos gracias, Señor, porque usted nos ha permitido conocer este Evangelio santo, nos ha permitido ser reconocidos como santos delante de usted, a pesar de que tenemos muchas falencias, muchas carencias en nuestra vida, aún así somos vistos como santos delante de su presencia. Oh Señor, agradecemos esto y damos gracias por la vida y obra de su Hijo Jesús en nosotros, porque nos está moldeando y porque somos habitación suya donde mora el Espíritu Santo y podemos ser representantes suyos en esta tierra por gracia y misericordia. Nada más, nada nuestro, solamente lo que tú has podido hacer en nosotros. Oh Señor, te damos gracias por ello y pedimos que esta palabra pueda hacer nido en nuestros corazones y bendecirnos para los momentos de dificultad. Podemos recordar, Señor, que tú nos has dado esta paz para enfrentar los momentos difíciles. Oh Señor, gracias le damos por ello. Bendiga a nuestros hermanos, a mis hermanos.